Cuando vos llegás acá al piso 20, se devuelve 250 pips. Quiere decir 250 pips, ahí está, 250 dividido 25, son 10 pisos. Quiere decir que, bueno, por lógica, ¿no? Obviamente siempre es la mitad. Qué boludo que soy. Perdón. Vamos a ver cuál es el mejor momento para poner una manual. Ángela, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La realidad es que es el secreto de todo trader, ¿sí? Atentos a USDCAD que está muy cerca del cierre. Es el secreto de todo trader, ¿sí? Saber cuál es el momento perfecto para colocar una manual de cobertura. Lo primero que quiero aclarar con respecto al tema de las manuales de cobertura es que cada vez que vos colocás una manual de cobertura, aumenta el riesgo sobre tu operativa, ¿sí? Como recuerdan, nosotros tenemos, por ejemplo, un capital de $1000 que bien gestionados te aguantaría hasta 24 pisos una señal, ¿sí? Solo, o sea, todo el capital para una sola señal. Obviamente que si vos tenés el capital distribuido entre más señales, mientras más pisos abran otras señales, menos pisos te abre otra señal, ¿sí? Entonces, si vos colocás una manual, dependiendo dónde la coloques, este 24 baja, ¿sí? Ya no serían 24, serían menos. Podrían llegar a ser 23 o podrían llegar a ser 22, dependiendo dónde coloques la manual. Ahora, dicho esto, sabiendo que la gestión de riesgo de PipGrabber se basa en esperar reversiones, nosotros necesitamos tener la mayor cantidad de capital posible para esperar la reversión lo máximo posible, ¿sí? Colocar una manual puede ser muy ventajoso, como también puede ser que le imprima presión a la cuenta. Entonces, tampoco es meter manuales así porque sí. Ah, mirá, acá pinta que va a bajar, le meto una manual. ¿Por qué no? Ah, mirá, está cerca del take profit, acá me puedo llevar 5 pips, 10 pips, no sé cuánto hay. Por ejemplo, estamos a 10 pips del TP oficial, más o menos 12 pips. Ah, meto una manual, total, ya está yendo al take profit. Entonces ahí decís, buenísimo, para ganar 10 pips más, te estás exponiendo a que el precio haga así, se vaya en reversión, y ahora tengas de chapa en tu cuenta 125 pips negativos, por ejemplo. ¿Sí? Mientras más en contra se va, más pips negativos vas a tener. Entonces, para que más o menos se den una idea, tu cuenta no es que se aguanta, o sea, se aguanta pisos, pero los pisos son pips, ¿sí? Y eso lo tenemos en la bitácora, lo pueden ver en la bitácora, en la parte de la gestión de riesgo acá arriba, ¿sí? Esta tablita es en caso de que abras todos los pisos. Creo que esta es en caso de que abras 10, en caso de que abras 5 niveles y en caso de que abras 10 niveles, ¿sí? Cómo se empieza como a expandir el tema del flotante negativo en pips. Obviamente esto lo traducís a dólares según el lotaje que estás colocando. Pero, por ejemplo, una cuenta de 24 pisos son 8.125 pips, ¿sí? Es decir, tu cuenta se aguantaría 8.125 pips en negativo. Por lo cual, si vos abrís una operación manual en un mal punto, puede ser, por ejemplo, no sé, imagínate que la abrís en el piso 10 y se va en negativo, ya no aguantás 8.125 pips como si no la hubieses tomado. Esos, no sé, vamos a suponer del piso 10 al piso 20, hay 10 por 25, 250 pips extra. Es decir, tu cuenta se aguantaría 225 pips menos que esto. 8100, o sea, en realidad llegás, es como que tenés a 24 pisos serían 8125 pips, pero le estás metiendo una entrada de 250 pips. Quiere decir que a 8125 vas a llegar antes de llegar a el límite de 24 pisos, ¿sí? No imprimen tanto riesgo como duplicar una matriz, porque de hecho, digamos, piso 23 son 7.500 acumulados, a esto le sumás 250, son 7.750. Todavía no se te quema. Quiere decir que entre 23 y 24, habiendo colocado una manual,
más o menos por ahí se te va a seguir quemando. No es que te resta 5 pisos colocar una manual, ¿sí? Digamos, el riesgo que imprime colocar una manual tampoco es tan excesivo como abrir una matriz sobreloteada. Porque abrir una matriz sobreloteada, por ejemplo, a 1×2, es como básicamente estar tomando una manual de cobertura en todos los pisos que se te abren. Entonces llega un momento que, por ejemplo, llegas al piso 10 y tenés todo esto, 1650 duplicado por 2. Tenés 3300. Y 3300 es el equivalente a 15 pisos casi. Entonces, estás en el 10º, pero loteando como si estuvieses en el piso 15. Y cuando estás en el piso 15 ya tenés 7800, ¿sí? Más o menos. De 7800 ya estamos hablando de que estás casi en el límite de que se te queme tu cuenta, habiendo en 1×2. Por eso, en realidad, más o menos, haciendo las cuentas más o menos a grosso modo, entre el piso 15, entre el piso 17, se te termina quemando la cuenta si vos estás multiplicando por 2 el riesgo. Ni que hablar por 3 en una matriz. Por eso, imagínense, en vez de tener una manual de cobertura extra en cada piso, lo que haces es solamente tomás uno, ¿sí? O sea, tenés muchísimo menos riesgo. Ahora, ¿cuál es el mejor momento? Aclaro esto porque la gente a veces piensa que colocar manuales es solo ganar, y nunca es solo ganar, también imprime riesgo. ¿Cuál es el mejor punto para tomar? Tenés 3 formas de realmente decidir dónde tomar una manual. Voy a ir desde lo más básico hasta lo más avanzado. El criterio número 1 sería plan de trading. Que el plan de trading puede ser en base a percepción, puede ser en base a gestión de riesgo, ¿sí? No más que eso, no requiere mucho conocimiento, simplemente decís, bueno, cuando llega al piso 5 tomo una manual, independientemente de cómo esté la operación, cómo esté mi capital, cómo esté todo. Obviamente que, claro, si vos tenés, ¿qué cosas recomiendo? Por ejemplo, ¿cuándo no recomiendo colocar manuales? Si vos tenés mucho capital comprometido, es decir, mucho drawdown, porque tenés varias operaciones abiertas con muchos pisos, bien gestionado, pero tenés varias operaciones abiertas con muchos pisos, no es recomendable andar tomando manuales, porque justamente lo que necesitas es descomprimir el margen, no comprimirlo. Si vos tomás manuales, lo comprimís, lo presionás, digamos, por así decirlo. Entonces, conviene no tomar manuales. Pero en casos de que, no sé, tengas, por ejemplo, un 30, un 40% de tu capital en drawdown, ¿sí? Si vos tenés bien gestionada tu cuenta, es muy raro que llegues a esas cifras, ¿sí? Tiene que pasar que una operación abra muchísimos pisos, que pasan muy pocas veces, o tiene que pasar que 2 o 3 operaciones abran varios pisos. No te hablo de muchos, pero sí varios. ¿Sí? Que tengas 3 en 7 pisos, te puede llegar a estar comiendo más o menos el 20, 25, 30% de tu capital, dependiendo cómo estás gestionando el riesgo. Entonces, vos por plan de trading podés decidir, bueno, mira, cuando llega al piso 5, tomo una manual, ¿sí? Por ejemplo. Obviamente no va a ser la más precisa de todas, es la más básica, ¿sí? La más básica es la menos precisa. La número 2 es en base a estadística, ¿sí? Para eso es tan importante completar una bitácora y tener cada uno sus propias estadísticas, porque yo no tengo las estadísticas oficiales del MTI. Podría agarrar la cuenta auditada oficial, sería un trabajo que tendríamos que hacer entre todos, que cada uno agarre un mes, nos ponemos todos de acuerdo, cada uno agarra un mes y hace una bitácora. Y después complementamos todo. Porque llevan operando desde enero del 2021. Pero podríamos ir al historial y tranquilamente ir cargando toda la base de datos y tener exactamente con precisión la estadística oficial. Yo lo que hago es operar a mi forma, ¿sí? Por ejemplo, ahora USDCAD yo no la tengo abierta. ¿Por qué? Porque yo ya la cerré. ¿Por qué? Porque entré tarde. Entonces mi estadística ahí ya varía según lo oficial. Pero ¿qué pasa? Como opero mucho, a mí igual me da un buen promedio muy similar a lo que es el oficial, ¿sí? Sobre todo porque al principio, cuando recién empezaba, yo anotaba todo tal cual pasaba en oficial, pero después me di cuenta que estaba engañando a mi estadística. Entonces pasé a anotar mis estadísticas, las cambié y las pasé a anotar las mías.
Y en su momento me daba cuenta que eran muy similares y que los porcentajes de probabilidades de reversión se sostienen, así lo haga oficialmente o en base a mí, pero a largo, o sea, en un largo periodo. Si lo haces en un corto periodo, varía. Pero si lo haces en un largo periodo, no varía. Porque, por ejemplo, Audecad llegó a abrir 20 pisos y yo no la tengo en 20 pisos. A mí me abrió 13, creo, o 12, porque ese momento me había ido de vacaciones, estaba la guerra, cuando volví decidí entrar y ya Audecad estaba en 10 pisos, que fue la peor de todas en la historia de PipGrabber. Si bien yo en mi base de datos no tengo que una operación llega a 20 pisos, sí me suma para mi estadística de que el 1% supera el 10º piso, porque da lo mismo que haya abierto 12 o 20. En lo que es más de 10 pisos, es el 1%, suma igual 1. Entonces, después tener una estadística de cuántas operaciones superan el piso 15, la verdad es que sucedió una vez nada más, que fue esa. Entonces, tener que el 0,1% supera el piso 15 no es una estadística que a mí me sirva. Y para lo que es operaciones que van directo a profit, si bien yo no tomo todas, porque hay veces que no las puedo agarrar por el tiempo, porque no puedo, o incluso porque hay días que dejo de operar y ese día, por ejemplo, el jueves pasado creo que fue, que hubo como 10 cierres en un día, yo ese día me tomé sabático, lamentablemente. Lo van a ver en un video que grabé hoy y que todavía no lo subí, donde explico un poco las metas de la cuenta auditada, que me lo pidieron ahí por Instagram. Lo van a ver. Y yo todas esas operaciones no las tomé, entonces no tengo la estadística. Pero igual me siguen, o sea, se siguen manteniendo, sobre todo lo que opero se siguen manteniendo. Entonces, si vos tomás manuales en base a estadística está muy bueno, porque de repente podés contabilizar que la mayoría de las operaciones de X par en X sentido se revierte, no sé, en el piso 5. O en BUI se revierte en el piso 5, pero en CEL se revierte en el piso 6. Entonces ahí tenés un poco más de precisión para tratar de agarrar una operación con un buen punto de reversión, ¿sí? Una buena manual. Pero siempre teniendo en claro lo siguiente, que una manual de cobertura, perdón, que la estadística no es lo que mueve al mercado, o sea, que vos tengas que el 100% de las operaciones que tomaste se revierten en el piso 5 no significa que se va a revertir en el piso 5, porque mañana se revierte en el piso 6 y la estadística cambia. Entonces, es el mercado el que mueve a la estadística. Y eso lo tenés que tener presente. ¿Para qué? Para que nuestras manuales sean con gestión de riesgo también. Siempre tienen que ir loteadas a lo que va loteada tu matriz. ¿Sí? ¿La puedes lotear más alto? Sí, por supuesto, dependiendo del tipo de estrategia que uses. Si utilizas una estrategia de sublotaje, podés meter una manual a lotaje normal, sin problema. Pero si metes una matriz a lotaje normal, no podés meter, o sí podés, pero no te convendría meter una manual sobreloteada. ¿Sí? Porque eso es mayor presión y ya sabemos si se va en contra, es peor. Pero ¿a qué voy? Porque hay gente que lo que hace es, como tiene una buena estadística de reversión en el piso 5, le manda un por 5 de lotaje a esa manual sola. Y se piensa que no pasa nada. No pasa nada si te va positivo, pero si te va negativo, tenés, ya vimos, si te abre 10 pisos más, vas a tener 250 pip por 5. 250 por 5 son 1250 pip extra. Si antes nos aguantaba 24 pisos, capaz que ahora nos aguanta 22. ¿Sí? Así que no usen la estadística para sobrelotear, usen la estadística solo para saber con mayor precisión cuál puede tener mayor precisión para la reversión. La tercera es con análisis. El análisis te da probabilidad. Más allá de que, no sé, a mí me da que por estadística este es un buen punto de reversión. Si yo tiro análisis y el análisis me da que el mejor punto de reversión está en el siguiente piso, y a mí me conviene meter la manual en el siguiente piso, porque el análisis tiene mayor probabilidad que una estadística, que la estadística se modifica. ¿Sí? Obviamente
que estamos hablando de personas con capacidad de análisis, no con un Fibonacci. ¿Sí? Por lo cual, para la tercera, que es la mejor, que es la más precisa de todas, requiere de mucho conocimiento y práctica. No pretendas que viéndote un curso ya vas a saber cómo tomar una manual de cobertura. ¿Sí? Porque aparte tiene otra ventaja, que saber de análisis te permite identificar si una operación se está por revertir antes. ¿Sí? Vamos a suponer que vos tenías que en el piso de acá era por estadística el máximo reversión, y acá, no sé, detectás que hubo un movimiento que anticipaba una reversión, ¿sí? Por estadística, no es algo que vos puedas llegar a saber, pero de repente podés ver que hubo un quiebre, por ejemplo, y bueno, y ahí decidís entrar, ¿sí? En el caso de esta operación de USDCAD creo que tiene pocos pisos abiertos, por lo cual la reversión no es tan brusca, pero por ejemplo en Euro-USD sí te puede pasar. Vos podés llegar a analizar Euro-USD y ver si esto que está sucediendo ahora está bueno para colocar una manual o simplemente es un retroceso para una extensión. ¿De qué depende? Bueno, con tu capacidad de análisis vas a poder interpretar si se rompió un último alto, que eso es clave, si hizo un movimiento institucional y dejó un order block, si está haciendo una acumulación para hacer una distribución. Podés analizar un montón de cosas, si está haciendo ondas de Elliott, si hay buen punto de resistencia, de soporte y demás. ¿Sí? Así que la parte de análisis, ¿estaba acá? ¿Dónde estaba? Estaba acá. La parte de análisis es muy, muy importante. Sería la mejor forma. Ahora, hay que aclarar algo. ¿Sí? O sea, yo no hay, che, en el piso 5 es la mejor. ¿Sí? No existe eso. Por estadística varía muchísimo. No es lo mismo CAD-SHIFT que NZDCAD. No es lo mismo Euro-USD en compra que Euro-USD en venta. Por lo cual no hay un punto exacto que promedie todo. Lo que sí te podría decir es que hay, digamos, todo lo que es, cada vez que hacemos una inversión, en este caso una manual, tenemos un riesgo-beneficio. ¿Sí? El riesgo lo vamos a tener en todo momento para que se vaya en contra. Mientras nosotros tomemos la manual lo más cerca, me voy a ir un poquito más arriba, así lo ven. Vamos a suponer, voy a simular una compra, ¿sí? Este es el punto de entrada. Y el precio empieza a bajar. Baja, baja, baja. Y mandan una señal. Baja, baja, baja. Mandan otra señal o te abre otro piso. Y empezás a ver como un retroceso que hace algo así, después vuelve a la zona y decís, ay, es un buen momento porque ahora hace así y se va para arriba. Pero nosotros sabemos que esta busca 20 pips, si abre un piso busca 23, y si abre otro piso busca 32. Y si no lo sabés, lo tenés en la bitácora, ¿sí? Y tenés un montón de videos donde lo explico esto. Entonces, ¿qué pasa? Si vos colocás una manual de cobertura acá, va a ser para ganar 32 pips, cuanto mucho, ¿sí? 32 pips. Con el riesgo de que si se te va en contra, en un par de divisas donde sabemos que el 96% aproximado supera el quinto piso, esta, que abrió 2 pisos nada más, tiene un riesgo de X porcentaje, más o menos uno lo va entendiendo a medida que va operando, pero tenés un porcentaje de probabilidad de que esa operación habrá, no sé, llegue hasta el quinto piso. Pero acá pasa algo, que es lo que quiero que quede claro. Cuando... Esperen que no me deja eliminar esto. Ah, estoy colocando puntitos. Ahí. Cuando vos colocás una manual, ¿sí? Abre un piso, abre otro piso, vos tenés un take profit, ¿sí? Que en este caso, no sé, acá 32 pips. Pero si baja otro piso y abre, el take profit ahora es 43 pips, pero desde abajo. Entonces el take profit baja. ¿Y qué pasa si vuelve a abrir otro piso? Ya ahora son 54 y el take profit baja.
Entonces llega un momento que se abren tantas manuales que tu punto de salida queda pasado de tu manual de cobertura, ¿sí? Vamos a suponer que acá metiste una manual de cobertura en el piso 3. Entonces, por tratar de ganarte 32 pips, te estás exponiendo a que si abre 2 o 3 pisos, dependiendo dónde abras la manual de cobertura, ya tengas esa manual de cobertura que va a terminar en pérdida, porque cuando esté acá va a estar en menos, va a estar en negativo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que tenés que hacer? Porque ya, si esta te termina en negativo, ya tu matriz va a terminar en negativo, porque en el punto de salida de 20 pips va a terminar en negativo. Tendrías que tener la suerte de que hayas tomado una buena reversión automáticamente y tu take profit, por ejemplo, esté antes del take profit oficial. Entonces eso te permite, bueno, voy a buscar un poquito más para que la manual de cobertura no me quede en pérdida. Bueno, pues es un riesgo, ¿no? También a que de repente haga así y por ir a buscar el take profit ese para la manual de cobertura se desplome y ahora habrá más pisos, el take profit baje, ya no puedas esta manual sacarla positiva y demás. Todo es un riesgo, ¿no? Cada vez que dejamos abierto algo para ganar algo, corremos el riesgo de que se vaya en contra. Entonces, tenemos un beneficio de 32 y un riesgo de 2 pisos de que esta operación ya termine en negativo y toda nuestra matriz termine en negativo. Entonces, lo que hay que hacer es tomar otra manual de cobertura. ¿Para qué? Para que esta manual de cobertura nos compense esta manual de cobertura negativa. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, 32, 43, 54, esta va a terminar en 54 pips positivo, esta capaz que terminaba en menos 5, ¿sí? Entonces ganaste 20 pips, más 54, 74, menos 5, al final terminaste positivo, buenísimo, ¿sí? Son 69 pips. Al final ganaste, no sé, 69 pips. Perfecto. Ganaste 3 matrices y media. Buenísimo. Encima te da la posibilidad de que si digamos, después ellos mandan una señal y capaz que el take profit oficial está acá, ¿sí? Cierra antes, vos ponés el take profit oficial, pero gracias a esta cobertura, que en vez de 54 vas a tener, no sé, 45, y esta la vas a tener en menos 10, igual, y tu matriz termina en 10, positivo, igual vas a tener 10 menos 10, tenés 0, más los 45 de cobertura, terminás con 45, ¿sí? Igual ganaste. Entonces, todo eso es beneficio, ¿sí? Es beneficio contra riesgo. Pero ahora tenés 2 manuales de cobertura. Y que vos tengas una manual de cobertura no significa que el precio se va a devolver. El precio puede seguir bajando. Sigue bajando y sigue abriendo pisos. El take profit sigue bajando. Esta manual cada vez tiene más pérdida. Y además, esta manual empieza a achicarse la brecha, ¿sí? Ya ganaba 45, si se te abre otro piso, va a ganar menos. Nosotros tenemos una referencia, no sé si la sabían, yo la calculé, creo que la tengo acá en la bitácora y en la nueva bitácora 3.0, para el que no la tiene, ya se la puede descargar. La nueva bitácora 3.0, acá a la derecha, tienen la referencia de cuántos pips cambia el TP según los pisos que se van abriendo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recién entramos, tenemos el TP en 20 pips. Pero cuando nos abre un piso, tenemos que subir 23 pips. ¿Sí? Entonces, el TP va a variar. ¿Cuánto va a variar? 22 pips. ¿Sí? En realidad son los 20 pips, ya bajan a 0 y encima son menos 2 pips, por eso son menos 22 pips. Quiere decir que si vos tenías el TP acá, va a bajar 22 pips. ¿Sí? El siguiente piso baja 16. El siguiente 14, el siguiente 13 y ya ahí, a partir del cuarto piso, cada vez que se abre un piso, tu take profit va a bajar 13 pisos. 13 pips, perdón. Si yo muevo este rectángulo, fíjense cómo varía, ¿sí? ¿Ven? La diferencia del movimiento. Cómo pasa uno de ser más corto al otro ser más largo. Y de hecho, esta es la diferencia que yo les mencionaba entre un TP y el otro. 14 pips. ¿Ven? Pasa de un TP al otro. De un TP al otro. 14 pips. De un TP al otro. Acá, perdón. 13 pips. ¿Ven? De un TP al otro. 12 pips, 13 pips, por ahí. Lo mismo. Y así sucesivamente. Esa era la tablita que ustedes tenían ahí que les estaba mostrando.
Perfecto. Así es como se ve y se grafica. Entonces, ¿qué pasa? Si vos metés una manual acá, vamos a suponer la metés en este piso, ¿sí? En la línea punteada roja. La línea punteada verde son los take profit y las rojas son los pisos, ¿sí? Si vos metés una en este piso, fíjate que si el precio baja y te abre el siguiente piso, ya tenés menos ganancias. O sea, al principio vos la abriste acá para obtener todo este rectangulito, pero después solo te va a cerrar acá. Y fíjate cómo en el siguiente piso, que sería este, ya la salida oficial, o sea, la salida de tu TP, queda justo apenas de la manual. Justo apenas. Quiere decir, todavía está en positivo. Pero si te abre el siguiente piso, ya el take profit está por debajo, ya esta está en negativo. Entonces vos en este momento tendrías que tomar otra manual acá abajo. Y para que esta manual no es cada 2 pisos, es cada 2 pisos al principio, que baja mucho, pero al final no es cada 2 pisos. Fíjense, qué bueno que hicimos esto para aclararlo, ¿sí? Porque se ve que ahí me hice lío con la tablita de Excel. Un segundito que no me deja mover. Ahí está. Esta manual que estás colocando acá para cubrirte de esta manual, tiene que abrir un piso, sigue positivo. Otro piso, sigue positivo. ¿Sí? Sigue cerrando acá. Fíjate, todavía tenés beneficio. Tenés 25 pips más la mitad, son unos 30 pips más. ¿Sí? Te abrió un piso, te abrió dos. Tendríamos que hacer el cálculo del siguiente piso. Fíjense la diferencia entre esta y esta, ¿no? O sea, la reversión. ¿Se acuerdan que yo les dije lo del riesgo-beneficio? Entonces, si vos pones una manual acá, tenés un beneficio, que es este recuadrito, este movimiento, 32 pips. Pero si metés una manual acá, vas a tener muchísimo más beneficio. Otro tema, meter una manual acá no tiene más riesgo que meter una manual acá. ¿Por qué? Porque si se te va en reversión, esta manual tiene todos estos pips, ¿sí? Imagínate que hace, no sé, 3 pisos más del décimo, llega al 13º. Bueno, vas a tener 10 pisos de chapa en negativo. 10 pisos a 25 pips, tenés 250 pips de chapa en negativo, mientras que esta no. Esta no los tiene, esta va a tener solo 3 pisos en negativo, ¿sí? Los mismos 3 pisos que va a tener esta. Son los mismos 3 pisos de acá para abajo, pero no va a tener 250 pips en negativo de chapa, ¿sí? Entonces, si tenemos un beneficio corto y un riesgo más grande, no tiene sentido colocar una manual acá, porque aparte tenés la contra de que abriendo abriendo dos pisos, abriendo este y este, que es algo que puede pasar del segundo al cuarto piso, puede pasar, ¿sí? Está dentro de la mayor probabilidad de pip grabber, que es el 96% que no supera el quinto piso. Ya esa manual es obsoleta, ¿sí? Con solo 2 pisos más. Mientras que una manual colocada, por ejemplo, en el quinto piso, creo que es punto de entrada, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En el quinto piso necesita de 1, 2, 3, 4, 5 pisos para que sea obsoleta o para que ya no te dé beneficio. Por lo cual, si el precio se revierte acá, vas a ganar. Si se revierte acá, vas a ganar. Y si se revierte acá, vas a ganar. Mientras más lejos de la manual se revierta, menos vas a ganar, por supuesto, porque una cosa es esta diferencia, otra cosa es esta, otra es esta, otra es esta, otra es esta, y bueno, y esta ya estaría como en break-even. ¿Sí? Por eso es que yo no tomo manuales de cobertura del primero al cuarto piso, salvo que la estadística y capaz el análisis me digan de que está siendo un mejor punto de reversión. Pero si no, es como que por riesgo-beneficio no vale la pena,
Porque aparte, mientras menos posiciones hay, menos desfasaje hay en el TP. Por ejemplo, un desfasaje de 2 pips con 3 posiciones son 6 pips. Quiere decir que por más de que la cierres 2 pips antes, igual no salís en pérdida. Mientras que una posición, por ejemplo, en el piso 5 son 6 posiciones. Ya 2 pips son 12 pips, ¿sí? De diferencia. Y mientras más posiciones se abren, más probabilidad tenés de no tomar la reversión antes del cierre. Entonces, no tiene el mismo valor tomar una reversión en el piso 5 que tomarla en el piso 3. Porque en el piso 3 a lo sumo te cubrís ¿de qué? De que el swap te coma un poquito, de que por desfasaje. De hecho, por ejemplo, tomar, esperen que voy a eliminar esto, ahí, tomar una reversión, o sea, tomar una manual, por ejemplo, en el segundo piso, perdón, no tomar una manual en el segundo piso, ¿sí? Y que el precio se revierta justo antes de que abra tu pendiente acá, te va a generar que el take profit varíe de esto a esto, ¿sí? Más o menos unos 14 pips puede ser. Que varíen 14 pips. 14 pips por 1, 2, 3, 4 posiciones son 40, son 2 matrices nada más. ¿Sí? Menos un poquito de swap, puedes cerrar 2 matrices en negativo, que es nada. ¿Sí? Se mandan 60 por mes como mínimo. Así que cerrar 2 matrices en negativo no es nada. Y no corriste el riesgo de todo lo que implica tomar una manual acá que no tiene tan buen beneficio y tiene muchísimo riesgo por delante. Por eso yo te diría que si vas a usarlo por plan de trading, porque no tenés estadística ni bitácora y no tenés capacidad de análisis profesional, esperes por lo menos a tomarla en el piso 5. Pero teniendo en cuenta lo siguiente, que si el precio se va hasta el piso 10 o hasta el piso 9, dependiendo de cómo venga gestionando la cuenta, vas a tener que tomar otra manual. Que esta manual, obviamente, al igual que esta manual, donde ya el TP baja cada 13 pips, ¿sí? Va bajando cada 13 pips, recién la manual del piso 10, en el piso 20 el take profit la haría break even. Si no me fallan los cálculos, recién en el piso 20 quedaría break even, así que ni siquiera la tenés que tomar en el piso 15. La podrías recién tomar en el piso 20, la manual de cobertura que va a hacer que la décima te cubra de la pérdida de la décima, digamos. Y que cuando colocas una acá tenés 250 pips positivos. Quiere decir que vas a tener 250 positivos menos, si tomaste una cobertura en el piso 5, tenés 15 pisos por 25. 15 por 25, 375. No me da la cuenta. 375, y esto es 238 positivo. Ah, no, perdón. 375 hasta acá, pero 238 para arriba. Bueno, ya me mareé, chicos. O sea, se entiende lo siguiente. Cuando vos llegás acá al piso 20, se devuelve 250 pips. Quiere decir 250 pips, ahí está, 250 dividido 25, son 10 pisos. Quiere decir que, bueno, por lógica, ¿no? Obviamente siempre es la mitad. Qué boludo que soy. Perdón. Si llega al piso 20, el TP está en el piso 10. Mirá qué sencillo que era. Porque siempre nos revertimos la mitad. Entonces, cuando llega al piso 10, el piso 5 tiene 25, 50, 75, 100, 125 pips negativos. Quiere decir que acá estaríamos en 238 menos 125. Estaríamos ganando 113 pips, tomando la cobertura en el piso 20. ¿Sí? Si la tomamos en el piso 10, nuestro TP es en el piso 5. Por ende, la del piso 5 está en break-even. ¿Se entiende? Mira, mucho más fácil. Uy, qué tanto lío. Voy a editar toda la parte esta al pedo que hablé. Qué sencillo que es, ¿no? Siempre es la mitad del recorrido, por supuesto, Lucas. Si vos tomás una manual en el piso 8, lo que necesitas es recién en el piso 16, donde la mitad es el piso 8, te quedaría el piso 8 en break-even, ¿sí? Así es como se hacen las cuentas. Mucho más sencillo, ¿no? ¿Qué tanto lío, qué tanto Excel? Me hice un lío terrible.
El tema de las manuales de cobertura, que es un tema que a mí me encanta porque da muchísimo beneficio extra, es un tema que hay que estudiar y que hay que aprender. Que todo avanzado que quiera aumentar su rentabilidad lo tiene que aprender. ¿Sí? Tiene que entender esto, tiene que entender los números, tiene que entender el riesgo que corre colocando una manual de cobertura rápido. No tiene sentido. Ahora, ¿qué pasa? Si vos esperás a tomar una cobertura en el piso 10, te puede pasar que se revierta en el piso 9 y te quedás sin la cobertura extra. Y una operación que suele abrir varios pisos, más del quinto piso, suelen ser operaciones que duran mucho tiempo y donde a veces puede ser que el swap, que es la comisión por tiempo abierto, nos coma el beneficio. Entonces nosotros ya sabemos que estamos operando una matriz que está durando 2 semanas que nos va a dar 0 o pérdida. Entonces tomamos una manual de cobertura. Si la tomás en el piso 6, cuando llegue al piso 12 vas a tener que estar tomando otra manual de cobertura, más o menos, ¿sí? ¿Lo podés hacer antes? Sí, por supuesto, lo podés hacer antes. Y asegurarte obtener beneficio, ¿sí? Más beneficio. Pero acordate, cada vez que metes una manual de cobertura, estás aumentando la posibilidad que si se va en contra, agregues pips a tu total que se aguanta tu cuenta. Entonces, conclusión, si no sabes de estadística, si no sabes de análisis, armate un buen plan de trading que diga, a partir del piso 5 tomo una manual, o a partir del piso 6 tomo una manual, o a partir del piso 8 tomo una manual. Y ya sabes, por lo que acabo de explicar, que esa manual va a quedar en pérdida si colocas, si llegas al piso 16, porque el piso 16 se revierte, el TP queda en el piso 8. Ojo, porque puede ser también que el precio se revierta antes del piso 16, por lo cual nunca vas a tomar esa cobertura y esa manual del piso 8 va a terminar con poca ganancia, ¿sí? Entonces, si termina con poca ganancia esa manual y tenés mucho swap o tenés mucho desfasaje, ¿sí? Acuérdense, una operación que abre 10 pisos, 2 pip ya es el beneficio de la matriz, solo 2 pip. Y a veces se puede desfasar 5 pip. 5 pip son 50 pip de diferencia, ¿sí? Quiere decir que la matriz que iba a terminar en 20 pip positivo ahora va a terminar en 30 pip negativo, que igual es poco, es muy poco. Por eso generalmente, y encima tomaste una cobertura que capaz que pensaste que te iba a dar 100 pip y ahora al final te da 30 pip nada más, bueno, ibas a perder 30, ahora saliste en 0. Lo que no tenés que hacer nunca es tratar de forzar a que todo termine en ganancia, ¿sí? Si no tomaste la cobertura en el piso 9, no hace falta que la tomes en el piso 7 cuando se está revirtiendo. Espera, porque si se da la reversión, si se desploma de nuevo, tenés otra vez la oportunidad de abrir la manual, ¿sí? A mi forma de ver y a mi tipo de operativa no le afecta para nada dejarlas correr. Lo que sí que las cierro, no le coloco stop loss, pero sí las cierro a lo que sería el take profit de mi matriz o el oficial, el que cierre antes, ¿sí? El take profit que cierre antes es el take profit que le coloco a la manual de cobertura. Incluso a veces 5 pip menos, porque me ha pasado de que una operación esté a un pip de cerrar y se desplome, y cuando se desploma tenés tu manual de cobertura que decís, uy, si era una cobertura, podría haberla cerrado un poco antes, total, no necesitaba 100 pip, con 95 estaba bien, ¿sí? Entonces, todo el tiempo nos van pasando esas cosas, después al final decidís cerrarla y se va positivo y decís, la tendría que haber dejado abierta, sí, por supuesto. Yo siempre digo lo mismo, si yo hubiese sabido que NZDK, cuando abrió 13 pisos, se iba a desplomar, no solo la reversión de 6 pisos, sino que se iba a desplomar hasta más de 13 pisos de reversión, yo me hubiese vuelto millonario, lo hubiese dejado todo abierto con las 3 manuales que tenía de cobertura, me hubiese vuelto millonario. Pero es que no tenés forma de saberlo, porque si después se da la reversión, pasás de poder ser millonario que se te